¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Como siempre, tenemos preparadas muchas cosas que contarles esta noche. Por supuesto, hablaremos del carnaval en la ciudad de Segovia. Ayer estuvimos en el desfile infantil disfrutando con los más pequeños. También hablaremos de una tradición que se ha plasmado ahora en una nueva publicación, el Corro de los Mozos, una tradición de Riofrío de Riaza que ahora se ha recuperado en este libro, sobre todo para darla a conocer. Enseguida les contamos los detalles. Hablaremos de letras y también charlaremos con Elvia, la rastreadora. Igual la conocen, la siguen tal vez en las redes sociales. Pues bien, ella es una joven de raíces segovianas que se ha convertido en la ganadora más joven de los Influencer Awards Spain por su labor de divulgación científica del medio ambiente. Enseguida charlamos con ella. Esto y mucho más enseguida. Antes ya saben que está disponible de manera gratuita en más de 100 puntos por la capital y la provincia el Día de Segovia. Esta es la portada de este martes 17 de febrero. Votadura electoral. Mañueco, Martínez y Pollán se ponen el traje de candidatos y lanzan la primera gran semana de pre-campaña. Aquí los vemos. O también Segovia, que depura la lista de vivienda social y reduce a la mitad las solicitudes. Todos estos temas y mucho más en el Día de Segovia ya disponible. Ya saben, nosotros nos vamos a un anuncio breve y arrancamos aquí en 8 Magazine. Los muebles de baño de Porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de Gama Decor. Cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Pues antes de comenzar nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Alfa y Beta buscan un perfil de profesor de lengua y literatura para primaria, ESO, bachillerato, EBAU y para atención individualizada y seguimiento de sus alumnos. En Huercasa buscan camionero para unirse a su equipo. La persona seleccionada será responsable de realizar el transporte de mercancías y materias primas entre sus almacenes, asegurando un servicio eficiente y seguro. Euroarce Minería S.A. en Navas de Oro necesita palista para producción. Incorporación inmediata. F. Rivilla, empresa familiar con más de 20 años de experiencia, lleva en el mantenimiento de varias industrias importantes de Segovia, sobre todo en temas relacionados con climatización, fontanería, aire y montaje de equipos industriales. Precisan ingeniero o técnico de ingeniería. La Farm busca esteticista, un profesional con excelente trato al cliente, técnica y atención al detalle, en un entorno cuidado y orientado a la experiencia. En Haas de Grupo Logístico precisamos incorporar nuevo personal para el puesto de conductor de tipo C, valorable C+E, para reparto provincial de paletería con vehículo pesado para nuestra sede de Segovia. Gabinete Contable Tributario SL necesita persona responsable y seria para el Departamento de Contabilidad Fiscal. Proinserga busca operario de producción. Empresa familiar del sector de la fruta, venta ambulante, busca persona para trabajar por la zona de Cantalejo. Se busca camarero en Sepúlveda con experiencia para incorporación inmediata a bar con cocina de tipo raciones. Por motivos de producción, Nutrigansa está buscando operario de producción temporal para su fábrica de piensos en Tabladillo. Klein S.A. busca incorporar una persona de apoyo a los departamentos de compras y ventas de la empresa. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural.
Pues comenzamos. Ayer era el turno del desfile infantil de disfraces del Carnaval de la ciudad de Segovia. Decenas de niños y niñas acompañados de sus padres y profesores también se lanzaban a las calles para llenarlas de música y de mucho colorido, procedentes, por supuesto, de los centros escolares de la capital y acompañados también de las charangas que hicieron su tradicional recorrido todos juntos desde el Azoguejo hasta la Plaza Mayor, luciendo sus disfraces. Disfraces algunos además con un claro mensaje, miren. Que os pillamos dando aquí los últimos retoques, pero bueno, esto se hace antes, ¿eh? ¿De dónde sois? Contadnos un poquito. Has quedado estupenda. Del Carlos de Lecea. Oye, ¿y la primera vez que participáis en el carnaval? No, segunda vez. O sea que el año pasado os gustó. Sí, hemos repetido. Hay que dar a conocer el cole, que está muy bien. Claro que sí. Contadnos de qué vais disfrazados. Vamos, los niños y algunos padres de peces y los demás de buzos. ¿Quién lo vive más, los peques o los padres? Un poco todos, ¿eh? Hola, Adriana. Hola. Bueno, se te ve ahí debajo, pero casi no, ¿eh? Cuéntame de qué vais disfrazados. De Lego. ¿De Legos? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Sí. No me digas, pero si esto tiene que ser súper difícil, tiene un montón de detalles. Ya, bueno, pero... ¿Os han ayudado los padres? Sí. Bueno, lo han hecho más los padres, pero... Oye, ¿de qué cole sois? De la Elena Fortún. Oye, ¿y es la primera vez que salís en carnaval? No, ya hemos salido varios años. ¿Y te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque es muy divertido, estamos con los amigos. Oye, vaya pedazo de disfraces chulos, ¿no? Sí. ¿Más de los Bridgerton o qué? ¿Aquí la princesa se convierte en rana o al revés? Al revés. Oye, chicos, contadnos cómo habéis hecho el disfraz, a ver. Pues hemos cogido papel y lo hemos mojado con un poco de pegamento y agua. ¿Qué estáis cantando? Una copla de protesta. Oye, en el carnaval tampoco faltan las reivindicaciones, ¿no? No, claro, es que era un poco el origen, ¿no? También de la fiesta. Sí. Contadnos cuál es vuestra reivindicación, para que lo sepa Segovia también. Bueno, pues reclamamos que el centro de La Aneja disponga de las instalaciones que merece, un patio en condiciones y un gimnasio en el que los chicos y las chicas del cole pues, puedan desarrollar la actividad educativa. ¿Cómo va el asunto? Bueno, pues la verdad es que un poco parado para nuestra decepción, porque no estamos teniendo noticias de ninguno de los agentes implicados y bueno, pues seguimos a la espera de soluciones, la verdad. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía, Lucía Verde, que vas disfrazada, cuéntame. de insectos. ¿De insectos? A ver, ¿y qué insectos son? Pues una libélula, un gusano y mariposas. Hola, ¿y lo habéis hecho vosotras? Sí, ¿Cómo? A ver, cuéntame, para que me haga yo uno igual. pues con goma eva y pues copiando figuras ¿De dónde venís? de Segovia. ¿De qué cole? Bueno, de la cooperativa Alcázar. A ver, chicas, ¿y por aquí de qué vais disfrazadas? De guardianes del jardín. De guardianes del jardín, oye, me gusta mucho. Oye, y un mensaje también de que hay que cuidar, ¿verdad?, la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más me podéis decir? A ver. Es muy divertido. ¿Por qué? Porque no se tarda nada en hacerlo y me gusta mucho también la naturaleza y los animales.
Hola, ¿de dónde venís? Del Peñascal, ¿Y de qué vais disfrazados? de Pelusas. Oye, veo mucho fleco por aquí. Pregunta. A ver, chicas, ¿cómo habéis hecho el disfraz? Con bolsas de basura. O sea, que es reciclado. Sí. ¿Qué cosas más chulas se pueden hacer reciclando, verdad? Sí. A ver, contadme cómo lo habéis hecho. Pues hemos cortado bolsas y luego hemos hecho agujeros en la ropa. Pues os ha quedado estupendo. Pero, a ver, ¿sois pelusas de las que se quedan debajo del sofá o qué pelusas? De las del juego, el juego de las pelusas. Ah, vale, es que yo decía pelusas de las que se quedan debajo de la alfombra. Bueno, también vale. Oye, contadme por qué es tan divertido salir en carnaval. Pues porque te lo pasas bien, te disfrazas y porque bailas y cantas mucho. Oye, pues hay que invitar a la gente, ¿verdad? A que salga, me decís así un veniros al carnaval, así fuerte, a la de 3. Venga, 1, 2 y 3. ¡Veniros al carnaval! Bueno, pues estamos de vuelta y seguimos. Hablamos ahora de una nueva publicación que viene a rescatar y a poner en valor además una tradición, un rito de Río Frío de Riaza. Se llama el Corro de los Mozos y se trata además de un rito documentado para que no se pierda y sobre todo que se conserve, gracias a nuestro invitado de esta noche y también a Honorio Velasco, antropólogo, que no ha podido estar con nosotros, pero quien sí nos acompaña es Guillermo Herrero, etnógrafo. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Carlota. Un placer, como siempre. Un placer para mí Bienvenido. estar aquí otra vez. Bueno, además estábamos charlando, ¿verdad?, en publicidad antes de comenzar, de esa labor que os habéis planteado. En este caso empezasteis con las vaquillas, con los carnavales, recuperando también esa tradición, esas costumbres de los pueblos, y continuáis en la misma línea. Guillermo. Pues sí, es lo que tenemos que hacer los etnógrafos, documentar lo que hay e intentar apoyar para que las siguientes generaciones por lo menos sepan lo que hubo. Luego ya decidirán si quieren continuarlo. Hombre, yo creo que una vez, ¿no?, que hacéis la labor de recuperarlo, de ponerlo en valor, de darlo a conocer y sobre todo de ponerlo en manos, ¿no?, de los habitantes de los pueblos, ellos tienen la responsabilidad de cumplirlo y, bueno, pues de que continúe esa tradición, que no se pierda. Mira, el caso de las vaquillas de carnaval, a mí me gusta mucho hablar de ello y creo que los medios de comunicación habéis tenido una labor fundamental en esta revitalización, porque a raíz de que la Diputación Provincial de Segovia cogiera el carnaval de Arcones como referencia, sí, y lo declarara manifestación tradicional de interés cultural, pues lo cierto es que muchos pueblos, al ver lo que pasaba en Arcones, han dicho, hombre, si esto pasaba también en mi pueblo y se ha perdido. Y a raíz de eso pues ha habido una explosión increíble en apenas 2 años. Es verdad. Yo recuerdo que disfrutábamos de una exposición en el patio de columnas de la Diputación, Guillermo, yo creo que fue precisamente el año pasado. Ya hablábamos de las vaquillas y poco a poco se ha ido revitalizando esto y además yo creo que con un avance increíble. A través de esa exposición, como decías, muchos pueblos se dieron cuenta que, oye, que nosotros también celebrábamos, ¿no?, el carnaval con esta vaquilla, que la teníamos ahí guardada cogiendo polvo y de repente podemos volver, ¿no?, a que esto sea interesante, podemos volver a celebrarlo. Y daba gusto este fin de semana ver a muchos pueblos que nos mandaban su cartel de carnaval, del carnaval de las vaquillas, y que se habían sumado a esa ruta que se celebraba este fin de semana pasado. Así ha sido. Pues mira, seguro que se me olvidan pueblos, pero en un lapso de tiempo de un par de años se han recuperado las vaquillas de Torreval de San Pedro, de Orejana, de Caballar, de Collado Hermoso, de Brieva, y la última, que sepamos, es la de Siguero. En Sepúlveda ya están pensando al año que viene hacerla. Bueno, yo creo que la verdad es que no puedo por menos de estar contentísimo y agradecido, porque todo esto se está haciendo gracias a la implicación de los vecinos de todos estos pueblos, que en procesos de animación comunitaria pues lo están tomando como un proyecto propio.
y bueno, pues muy bonito. Y así tiene que ser, claro que sí, que sean los propios vecinos de los pueblos los que valoren estas tradiciones y las que las protejan, sobre todo para que no se pierdan. Igual muchos de ustedes en casa dicen, bueno, pero ¿y esto de las vaquillas, pero qué importancia tiene? Pues mucha, porque forman parte de nuestra tradición, de nuestro pasado, y al final pues está ligado también a la historia de esos municipios, ¿no, Guillermo? Porque, por ejemplo, hacían las vaquillas con los materiales que tenían en el pueblo, es decir, es que habla de muchas cosas, de la historia de un municipio. Mira, Carlota, la vaquilla de carnaval es un rito posiblemente de origen medieval, del que habla ya Julio Caro Baroja en sus estudios sobre el carnaval. En España estuvo muy difundida en todo el centro de España principalmente, y de hecho los conquistadores españoles lo llevaron a América. Me llama la atención que en algunos países latinoamericanos todavía siguen con esa tradición, y de hecho la están volviendo a traer los inmigrantes que vienen, la están volviendo a traer aquí. Curioso. Y en lo que es la provincia de Segovia se mantuvo durante mucho tiempo. Lo que pasa que a mediados del siglo XX, todos sabemos lo que pasó con la sangría poblacional, muchos pueblos se quedaron sin mozos, y al no tener mozos, lógicamente la vaquilla pues desapareció. Pero bueno, poco a poco, y aunque no tenga ya el mismo significado que tenía en los años 50 de mozos y demás, pero creo que se está recuperando, y desde luego, insisto, yo estoy feliz con este tema. Qué bien. Oye, pues hablando de los mozos y las mozas, vamos a hablar de este corro de los mozos de la fiesta de San Miguel de Riofrío de Riaza. Presentasteis hace unos días junto con Diputación este libro que, como decimos, viene a documentar, a presentarnos, y también un poco pues en la línea de esas vaquillas de carnaval, a dar a conocer esta tradición para que no se pierda. ¿Cómo llegáis vosotros a este corro de los mozos, Guillermo? Bueno, pues te cuento, porque el corro de los mozos de Riofrío no tiene nada que ver con las vaquillas de carnaval. Sí. Pero yo lo conocí hace muchos años gracias a una amiga, Montserrat Serrano, a la que no puedo por menos de citar aquí, que nos invitaba a los amigos del barrio de aquí, del barrio del Salvador, nos invitaba a las fiestas de su pueblo, de Riofrío de Riaza, y a inicios de los años 90 fue cuando yo vi por primera vez el corro de los mozos, y me sorprendió mucho porque no había visto nada en su sencillez, pero no había visto nada relativamente similar. Te explico brevemente en qué consiste. Es un rito, un juego que hacen los mozos de Riofrío de Riaza el día de la fiesta, el día de San Miguel. Se juntan en la plaza a primera hora de la mañana, hacen un corro con sillas y tienen que permanecer inmóviles. Los mozos, los chicos, mientras las chicas se sitúan alrededor y se dedican a hacer bromas que a lo largo de los años pues han ido subiendo de tono. Para proteger al corro, bueno, pues hay una figura que se llama el guardamozas, que es un chico que va con un cinto recorriendo el círculo, y si alguna se atreve a tirar un huevo, pues la pega un cintazo. Básicamente es eso. ¿Es algo relativamente sencillo? Sí, pero no por ello deja de tener valor, porque es algo bastante ancestral. Honorio Velasco estima que sus orígenes pueden ser del siglo XIX. Estima. Es una estimación que, bueno, hacemos referencia en el libro. A lo largo de los años, Carlota, pues bueno, pues yo he ido escribiendo mucho del corro de los mozos, pero en un determinado momento me parecía que, más allá de las entrevistas que yo hacía de corte etnográfica, era conveniente que alguien interpretar el rito, y por eso pues recurrí a Honorio Velasco, que Honorio es un de los principales antropólogos a nivel nacional que se han movido mucho en este tema de las fiestas, y le dije, tienes que venir a Riofrío para ver e interpretarlo. Bueno, le engañé un poco, vino, y fruto de eso pues es este libro que, bueno, pues le ha publicado la Diputación Provincial de Segovia a través del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero. Así es. Y es lo que te puedo contar. Bueno, pues fíjate, Guillermo, que mientras precisamente nos contabas cómo se celebra ese rito, ese corro de los mozos, veíamos las imágenes que, bueno, eran relativamente recientes de esa celebración. Y además también estábamos viendo imágenes antiguas, porque vosotros habéis recopilado no solamente en qué consiste, ya lo están viendo, ese corro de los mozos, sino también pues qué es el pueblo de Riofrío de Riaza, qué importancia tiene en la provincia, su entorno natural. Es decir, es un estudio mucho más completo que lo que es la propia tradición.
Riofrío de Riaza es una preciosidad, sí que recomiendo desde aquí al que no lo conozca que vaya. Es un pueblo muy pequeñito que está al lado de Riaza, cerca de Riaza, y es el pueblo más alto de la provincia de Segovia. Y tiene un hayedo precioso al que merece ir a ver el colorido en otoño. Sí. Simplemente, bueno, una excursión es obligada para cualquier segoviano. Sí, es verdad. Y en cuanto al Corro de los Mozos, volviendo al tema, bueno, pues inicialmente yo siempre defendí que era un rito de paso de los jóvenes hacia la edad adulta, pero con el paso de los años ha ido cambiando. Hoy en día, Honorio Velasco insiste en que tiene mucho que ver con lo que él denomina un rito de intensificación. Es una de las señas de identidad de Riofrío de Riaza, y los jóvenes, aunque participan de una forma muy diferente a la que participaban sus abuelos. Los abuelos en el Corro de los Mozos se sentaban con traje, corbata, permanecían inmóviles hasta los años 70 prácticamente. Luego, bueno, pues ha habido una etapa aperturista y hoy en día los mozos que se sientan, bueno, ya no son tan mozos. Y tampoco se sientan con traje y corbata. No, se sientan con el traje de peñas, que los hemos visto. Efectivamente. Hombre, es que antes, esto es que es muy curioso, ¿no? Porque vemos las imágenes efectivamente de cómo se celebraba antes y van todos y todas muy elegantes, porque claro, en las fiestas de los pueblos había que sacar las mejores galas, era cuando uno se lucía, y bueno, pues cuando también salía a conocer, ¿no?, al resto de habitantes, o bueno, pues unos hablaban con otras y otros con unos, ¿no? O sea, era un momento también de encuentro. Claro. Ahora ya esto ha cambiado, ¿no? Que también es lo bonito, ver la evolución de las tradiciones. Ha cambiado mucho, pero si tú a un joven de Riofrío le dices ahora, ¿de qué te sientes orgulloso de tu pueblo? Del Corro. Y pasa una cosa además especialmente curiosa en Riofrío, porque a priori puede parecer algo como una diferencia entre los mozos y las mozas, porque tradicionalmente eran los chicos los únicos que se sentaban allí. Las chicas eran las que tenían que hacer las bromas. Ese corro. Ajá. Pero por bueno, las circunstancias poblacionales de estos pueblos casi no quedan chicos. Y hoy en día quienes organizan el Corro de los Mozos no son los mozos, son las mozas. Anda. Son las chicas de 20 años. Fíjate. Es curioso. Sí, es curioso cómo va cambiando, como decimos, a lo largo de la evolución también del propio municipio. También, por cierto, habéis recopilado esas tablas poblacionales, ¿no?, en las que se ve muy bien, pues bueno, cómo ha ido menguando la población del municipio, pero aún así este rito no se ha perdido. Que sepamos, no se ha perdido el rito a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Hay, bueno, varias excepciones, varios años, lógicamente el año de la pandemia, y este último año no pudo hacerse porque, como recordarás, Carlota, hubo un incendio muy salvaje en esa zona de la ladera que da a la provincia de Segovia, de Riaza, y bueno, pues hubo que suspenderlo, pero por lo demás el rito sigue y esperamos que pueda seguir, aunque vaya evolucionando pues como quiera la juventud. Claro. Efectivamente, bueno, una tradición adaptada a los nuevos tiempos, pero que se sigue celebrando. Es un ejemplo, ¿no?, de que han sabido pues bueno, defender y promocionar sus tradiciones o sus costumbres. Guillermo, te has propuesto ya a partir de ahora a recuperar o por lo menos a dar a conocer muchas tradiciones de nuestros pueblos que el propio segoviano no conoce. Como etnógrafo yo, bueno, intento sobre todo documentar. Te insisto lo que te he dicho al principio. Luego en manos de los vecinos está si quieren darle continuidad o no, pero como etnógrafos tenemos esta responsabilidad de presentar el pasado tal y como pensamos que fue. Oye, pues el Corro de los Mozos, si ustedes quieren saber un poquito más, es una publicación realmente interesante, además con mucho trabajo detrás, trabajo científico también, y bueno, sobre todo para dar a conocer nuestras tradiciones y que nosotros mismos seamos esos valedores, ¿no?, de recuperarlas y de conservarlas, sobre todo. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Me imagino que en la librería está disponible, la Diputación tiene ejemplares. En la librería Cervantes, sí, pero en todas las librerías de Segovia, porque el libro ha sido editado no por librería Cervantes, sino por Diputación de Segovia. Estupendo, pues está disponible para todos aquellos que quieran saber un poquito más sobre el Corro de los Mozos de la fiesta de San Miguel de Riofrío de Riaza. Muchísimas gracias, Guillermo, como siempre. Hasta la próxima. Un placer. Nos vamos a la publicidad y ustedes les veo enseguida, no se vayan.
Pues estamos de vuelta y hablamos de letras, como siempre, con nuestro colaborador de la librería Entre Libros, José Domingo Pardillos. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Pepe, como siempre, vienes cargadito de novedades, de libros diferentes, en esta ocasión además centrados en un tema muy curioso. Sí, la verdad es que se me ocurrió ayer cuando hablamos para venir hoy a grabar, y me había mandado justo una amiga, querida turístico, un mensajito que hoy celebramos el nuevo año chino. Ah, mira. Que a lo mejor no tiene mucho significado para nosotros, ¿no? Pero claro, China es un país impresionante, millones de habitantes, y se celebran ya en muchas ciudades importantes, sí, que es una fiesta pues muy profunda, ¿no? Muy seria. Y bueno, pues últimamente en las librerías estamos recibiendo también, ya hemos ido presentando varios libros pues de literatura oriental, que se está haciendo un hueco pero bastante grande dentro de las novedades y de los literatos así para seguir. Tantos hemos presentado últimamente un libro coreano, varios de Japón, de chinos, o sea que es una literatura muy actual, ¿no? Y además que le está dando un toque, este toque mágico, sorprendente, distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a leer. Y digo, pues nada, hoy celebramos el nuevo año chino 2026 hablando de literatura oriental. Oye, pues bueno, pues enhorabuena, ¿no? Felicidades, no sé cómo se felicitará, ¿no? En chino, pero bueno, pues para la comunidad china que tenemos aquí en Segovia, que desde luego, bueno, pues un país tan grande que además está muy repartido por el mundo. Muy repartido, y cada vez más. Sí, o sea, llega un momento que estamos globalizados y parece que o sea, no es una queja ni mucho menos, ¿no? Porque a lo mejor gracias a ellos también, pero antes, ¿quién iba a decir que llevaran o que trabajaran en un bar, un restaurante? Estábamos acostumbrados a los grandes hipermercados, ¿no? Pero ahora mismo te los encuentras en cualquier comercio. Y ya diferentes generaciones, Pepe, también, o sea, vamos, los vemos en los coles, ¿verdad? Ya los hijos o nietos de aquellos que vinieron por primera vez a nuestro país, ¿no? Y en la literatura, en los libros pasa exactamente igual. Antes eran dos autores así como un tanto exquisitos, complicados de leer o tal, y ahora sin embargo ya se están metiendo dentro de nuestra sociedad y da gusto leer algo distinto también. Sí, hombre, todo enriquece, desde luego que sí, por supuesto. Y además que antes estábamos hablando precisamente, ¿verdad?, en publicidad del horóscopo chino, ¿no? De que mucha gente dice, ay, pues esto del año nuevo chino, a ver de qué animal, ¿no?, es este año, qué horóscopo, porque, bueno, pues funciona de una manera también muy curiosa, ¿no? Y cada año pues es un animal que tiene un cierto significado y que además coincide, ¿no?, con, pues bueno, el año de nacimiento, pues se van repitiendo, y entonces pues podemos saber, oye, de qué año soy según el horóscopo chino y por tanto cómo se supone, ¿no?, que es mi carácter, o bueno, pues puede hablar también del futuro. También nos gusta saber del horóscopo chino. Exactamente, yo creo que además ellos se lo toman como muy en serio. O sea, a lo mejor nosotros lo de los horóscopos ya ha ido desapareciendo un poco, ¿no? Ya tal, pero sin embargo en Oriente yo creo que el horóscopo este año, por cierto, es el año del caballo. El caballo, que dice que te remite mucha energía, fuerza, vitalidad, cosa que no nos viene nada mal. En general, a la sociedad, a la mentalidad y el día a día, ¿no? Es verdad, sí. Y ellos se lo toman como muy en serio, como bien dices tú, el caballo, el gato, el tal. Entonces, bueno, pues este año van a disfrutar con el caballo, ¿no? Con el caballo. Bueno, pues busquen, si quieren buscar en internet, ¿verdad? Oye, ¿de qué año del horóscopo chino sé? Pero ya les digo que se va repitiendo, pues a lo mejor ustedes son también del año del caballo, que no sé qué años serán, pero bueno, pues este es del caballo, y así les dice también pues un poquito sobre su carácter o sobre lo que les espera en el futuro, como decía Pepe, pues vitalidad, energía, que no nos viene mal, y bueno, y más sabiendo que dentro de estos próximos días sale el solecito, Pepe, y deja de llover, ¿verdad? Ojalá, estamos deseando. A ver si nos trae también ese buen tiempo, un poquito de alegría. Este fin de semana ya nos ha dado un respiro, hemos podido disfrutar de los carnavales, de la calle, de un poco de la libertad, de no llevar el paraguas. Es que, o sea, parece una tontería, pero estás paseando y la bota de agua y dices, que me falta algo después de tantas semanas. Sí, y además que ya nos gustaba ver el sol. Yo el otro día iba caminando por aquí por Segovia, ¿no? Y de repente salió un poquito el sol y daba gusto, y te ponías así como, como las tortugas al sol, pues igual, ¿no? Salías corriendo a buscar esos rayitos. Así que bueno, parece que vamos a poder disfrutar de, si volvemos al horóscopo chino, ¿verdad?, del año del caballo, que ha traído pues ese sol consigo. Así que bueno, pues sí, disfrutando y celebrando el año nuevo chino con literatura. Pepe, ¿con qué empezamos? Empezamos.
Esta es una autora japonesa, la Biblioteca de los Nuevos Comienzos, que es como la más reconocida. Aquí podemos decir que es Julia Navarro, Matilda Sensi, de estas autoras que venden mucho. Sí, conocidas. Y bueno, es una historia, la protagonista es una bibliotecaria en la que ella tiene como ciertos poderes para cuando alguien se va a acercar, saber cuál es el tipo de libro que está buscando. Si una persona viene un poco triste por un desamor, va a saber el libro que le va a poder encajar. Si está pasando por un trance muy alegre, le va a dar... O sea, es una bibliotecaria con un sexto sentido para saber transmitir y recomendar a cada persona de su biblioteca perfecto para mejorar en sí su momento. Qué bonito. Muy bonito. Bueno, la portada, como siempre, pues muy japonesa, claro que sí, con el gatito también ahí presente. Y además que, como decíamos al principio, Pepe, la literatura japonesa, china, ¿no? Tiene otra forma de ser, o sea, tiene un estilo propio también que deriva de su manera de ver la vida. Sí. Tiene más magia. Tiene una magia distinta a la nuestra, o sea, una magia en el sentido que prácticamente, quitando 2 libros, todos son como circunstancias sobrenaturales. Sí, que nos hacen pensar. Que nos hacen pensar, exactamente, ¿no? Que no es la típica novela así al uso que dices, pues vale, si una bibliotecaria en el que nos va a contar sus anécdotas, sus experiencias con los lectores, con los clientes, no. Siempre están buscando como ese toque un poco más espiritual, ¿no? Con más sentido en relación a la vida. Con alma, son historias con alma. Totalmente. Bueno, pues la Biblioteca de los Nuevos Comienzos, además que siempre nos dejan con buen sabor de boca. Sí. Hay algunas historias, ¿no? Pues a lo mejor más duras, depende, pero siempre buscan, como dices, esa reflexión y ese camino hacia adelante. Totalmente, sí. Cambiamos de género. El misterio del cisne negro. Tezuka Yukawa es uno de los grandes autores de la novela negra oriental. Cambiamos totalmente y es un tipo de novela en la sociedad también oriental, suele ser un poco más gris, más oscura, ¿no? Y claro, pues aquí nos mete de lleno en la sociedad también japonesa. Transcurre, bueno, la verdad es que se viaja mucho también con este libro. Ya la historia de un gran empresario que aparece fallecido a la puerta de su casa, empiezan a sospechar de sus empleados, empieza el inspector que está pasando por una crisis también existencial, el inspector de policía empieza a investigar un poco, a tirar del hilo y empieza a descubrir como cosas muy oscuras, ¿no? De esta sociedad también oriental, que también pasa igual cuando hablamos de los libros en el este de Europa o Suecia, cuando se puso tan de moda los hombres que no amaban a las mujeres y tal. Pues aquí en Japón lo curioso que tienes es que nos metemos en la mentalidad o en el thriller policíaco japonés de esa sociedad. Además, hablando, por ejemplo, como ocurre, ¿no? En otros países que tienen un índice de criminalidad bajísimo, que ocurre, por ejemplo, en Japón, cuando de repente hay un crimen que pues bueno, vuelve loca a la sociedad, que revoluciona al país, porque no suele ocurrir. Totalmente. Y lo vemos también reflejado en novelas como esta. Eso es. La verdad es que sobre todo también es una manera de entretenernos leyendo, disfrutando y ver ese punto de vista distinto a las novelas que estamos acostumbrados. Sí. Y además lo has dicho antes al principio, Pepe, viajar a través de los libros, aunque sea una novela de ficción, pero viajamos porque nos metemos de lleno en esa sociedad. O sea, aunque lo hagamos desde el sofá de nuestra casa, pero gracias a los libros, aunque no sea un libro de viajes, ¿no? Pero bueno, pues si está localizado en otro lugar, pues podemos viajar a través de esa historia. Exactamente. Esa es la magia también de los libros. Eso es. Y vamos a viajar a la tienda de los deseos. Ajá. Una novela de las... Pues es un poco en la línea, la de la Biblioteca de los Nuevos Comienzos. Es la historia de una tienda, de una pastelería, una confitería, en la que el pastelero tiene también ese sexto sentido de transformar cada bocado, cada dulce, como en un mensaje. Entonces, claro, a mí me recuerda un poco a la famosa, bueno, es ya de mi época cuando era joven, como agua para chocolate. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Que era también, esto transcurría en Sudamérica y según estaba
cocinando, preparando la comida, los sentimientos que ella tenía los trasladaba a la cocina, ¿no? Si estaba muy triste, pues cuando luego las personas comían ese plato estaban muy tristes. Entonces, bueno, pues este va un poco así en esa línea, la tienda de los deseos, en la que cada persona, cada bocado va a tener unas emociones totalmente distintas. La historia es muy breve, va avanzando, y el autor, el protagonista de la historia, el pastelero, llega un momento que se da cuenta que él está aportando mucha felicidad, cambios de humor, cambios de emociones a las personas, y quiere encontrar la suya, que le había dejado de lado. Claro, muchas veces te metes tan de lleno en ayudar, en preocuparte de los demás, que se olvida de uno mismo. Exactamente. Entonces cambia, y bueno, pues tiene un final también dramático, pero muy bonito. Es que además yo creo que toda esta literatura tiene en común que es muy minimalista, muy delicada, pero que da en el clavo, hablándonos pues eso de los sentimientos, de las emociones, de hacernos reflexionar. Son muy también no sé, de invitarnos a tener un momento para nosotros, ¿verdad? Para hacernos sentir mejor. Totalmente, exactamente. Yo creo que es un poco el objetivo, o por lo menos gran parte de los libros que se están publicando, ¿no? Que es una manera de acercarnos a esa sociedad con un toque así espiritual positivo. Sí, muy delicado. Vamos con el siguiente. Pasamos, volvemos otra vez a lo trágico. El Pozo, de Ki Jung-pyun, que es uno de los autores también así que no te va a dejar indiferente. Y bueno, es una historia, es un thriller psicológico. Es la historia en la que el protagonista tiene un accidente, fallece su mujer, y él, cuando se despierta, está postrado, está convaleciente en un hospital. Le cuentan que su mujer ha fallecido. Él se recupera en parte y le mandan a su casa en la que su cuidadora, la persona que le va a ayudar prácticamente en el día a día, porque no se puede mover, es su suegra. Entonces ellos tenían un jardín muy cuidado, pues el típico jardín oriental, bonito, zen, bonito, con mucho cuidado, mucha atención, mucho cariño. Y según va pasando la historia, la va cuidando, la cuida con mucho respeto, le va cuidando con mucho respeto, con mucho cuidado, pero él está oyendo cómo en el jardín su suegra va arrancando las plantas, las flores que habían plantado los dos protagonistas, y va haciendo un agujero. El pozo. Madre mía. Entonces él no sabe qué pasa. Claro, ¿para qué querrá esta señora el pozo? ¿Para qué queda esta señora el pozo? ¿Qué estará tramando? ¿Qué estará tramando? Y yo no me puedo mover. ¿Qué he hecho yo? Y no me puedo mover. Claro. Y dependo 100% de ella. Bueno. Y me trata no con cariño, pero me trata bien, con respeto, y me da de comer, embargo, y me limpia. Y sin embargo, escucha que está haciendo un pozo ahí en el jardín. Un pozo que está haciendo un agujero muy grande. Y claro, psicológicamente tiene que ser terrible. Claro, está machacado este pobre hombre. Totalmente. La suegra haciéndole un pozo en el jardín, madre mía. Oye, no, pero bueno, fuera de bromas, muy original. Es que además tienen unas ideas de historias, ¿verdad? Sí. Muy diferentes. O sea, de repente rompen, nos presentan una historia como muy romántica, muy bonita, y de repente meten ahí un detalle y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el argumento te sorprende, porque bueno, esto podría pasar aquí también. Son muy creativos en las historias, sí. Bueno, pues oye, el fenómeno coreano que no te dejará dormir, pone en la portada, ¿eh? O sea que, bueno, pues claro, no nos deja dormir como al pobre protagonista, que le tiene en vela la suegra. Totalmente. Oye, qué chulo el pozo, me gusta. El pozo. Vamos con el último. Un último instante contigo. Le presentamos hace unas semanas, y la verdad es que ha venido mucha gente a la librería preguntando por él y tal, y contábamos que es la historia, ¿no? Como un poco del paso entre la vida y la muerte. Cuando una persona fallece, el protagonista de esta novela le da una segunda opción de convertirse en algo, cualquier objeto, animal o cualquier cosa, solo con un ser querido, y le da esa opción de estar esos últimos instantes con él. Por ejemplo, quieres estar los últimos instantes de la taza preferida de tu abuelo, quieres ser el bastón de tu padre, quieres ser el collar que tanto cariño tenía tu madre, ¿no? Entonces es una historia muy espiritual, muy bonita, y yo creo que
que muy trascendente. Qué bonito, ¿no? Cuántas veces, pues bueno, a lo mejor hemos perdido un ser querido y pues esa chaqueta que llevaba siempre, ¿no? Esa pulsera, ¿no? Ese reloj, y de repente esta novela nos invita a poder convertirnos en ese objeto tan querido para esa persona, para poder estar pues lo más cerca posible en sus últimos momentos. A mí me parece muy bonito. Sí, como decíamos, ¿no? esa delicadeza que tienen, pues bueno, en China, Japón, Corea, ¿no? Estamos viendo de contar historias, de repente, pues dándonos esa idea tan espiritual, tan bonita. Bueno, pues ahora aprovechando, Pepe, que comienza el Año Nuevo chino, ¿no? Que lo estamos celebrando hoy, pues es una excusa para acercarnos a esta cultura, a sus tradiciones, como decíamos, viajar pues gracias a la literatura, y que siempre es enriquecedor. Totalmente. Porque lo nuestro está muy bien, pero conocer otras culturas pues nos abre la mente, ¿verdad? Tanto a la hora de viajar como de leer, como para conocer, o sea, yo creo que es experiencia, es sabiduría, y es meterte, ¿no? Viajar y aprender de otras culturas que tenemos un tanto o desconocidas o apartadas. Sí, bueno, pues con estas recomendaciones nos quedamos, como decíamos, para descubrir otras culturas, otras tradiciones, otras maneras de pensar y de estar en el mundo, y en este caso, pues bueno, yéndonos a lo oriental con ese Año Nuevo chino que estamos celebrando también esta noche, pues a través de su literatura y algunos de sus escritores más destacados. Pepe, muchas gracias, como siempre, gracias a ti, por traernos esta literatura diferente. Pues sí. Un placer. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros así hemos hablado de letras y seguimos contándoles más cosas. Enseguida un anuncio y estamos de vuelta. Pues ya estamos de vuelta y continuamos. Hablamos ahora con Elvia Gómez. Ella es la joven divulgadora ambiental que acaba de ganar uno de los premios Influencer Awards Spain, convirtiéndose en la ganadora más joven de estos galardones. Y por supuesto tiene raíces segovianas. Elvia, ¿qué tal? Muy bien. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. Oye, la ganadora más joven de los Influencers Awards Spain, ¿qué se siente? Cuéntanos. Pues la verdad que me quedé muy en shock porque fue algo que no me esperaba para nada. Estaba entre gente bastante potente, reconocida a nivel mundial, y justo en el momento que llegó la categoría de sostenibilidad y dijeron Elvia Gómez, yo me quedé en shock y mi padre me tuvo que decir venga, que eres tú. Y la verdad que, bueno, me quedé alucinada, la verdad. Y sobre todo, bueno, a mí ese premio, o sea, yo cuando voy a una gala, en casos de premios que he sido yo nominada, sí que es verdad que me hace mucha ilusión ganar, pero lo que más ilusión me hace son los discursos y las palabras que me preparo, porque días antes me las he sacado del corazón, literalmente. Como digo, yo tengo una especie de hilo conectado del corazón a la mano y no hace falta hablar para escribir. Y la verdad que el hecho de poder compartir lo que yo siento, los agradecimientos, de dónde ha nacido todo esto, y que la gente sepa, igual porque he sido la ganadora, pues está muy bien. Y me hizo un montón de ilusión. Me casqué 7 minutos de discurso, pero bueno, me quedé a gusto. Oye, cuéntanos, 7 minutos no, pero haznos un resumen, Elvia, porfi, de ese discurso. ¿Qué contaste? ¿Qué te habías preparado? Pues bueno, empecé hablando de los agradecimientos, que yo creo que es lo que más llama, ¿no?, a la gente, y pues lo más importante, sobre todo porque nada de lo que hago lo he hecho yo sola. Es gracias a mis padres, a mi madre, que siempre está detrás de cada pantalla grabándome, aguantando 25 tomas por vídeo, y bueno, evidentemente es mi madre y es mi vida, y mi padre evidentemente por ser mi mentor, luego a toda mi familia, amigos que me han apoyado. Y también he de decir que aparte de los agradecimientos, estuve hablando de mi vida, de mis 13 años, como bicho raro, ¿no? Porque al principio no lo entendía. El bicho raro es ser algo malo. Eso es lo que interpretaba yo antes, porque siempre era el bicho raro de la clase, la que pensaba diferente, la que veía algo especial como un escarabajo, y en vez de querer matarlo como mis compañeros, que lo hacían a propósito para hacerme daño a mí, pues yo lo quería salvar. O la que no veía la importancia en una marca de ropa, sino en ver lo que nos rodea. Y estoy hablando un poco de eso, me enrollé un poco
un poco bastante, pero bueno, al final me quedé tranquila porque ahí también había bichos raros y yo quiero que se sepa que eso no es nada malo, que es algo muy bonito y el hecho de ser único pues es muy importante. Mira, Elvia, yo creo que has dicho dos términos que los vamos a cambiar, fíjate esta noche. Bicho raro por ser único, ¿no? Porque yo creo que bicho raro es algo muy feo, además que ¿qué es un bicho raro? O sea, ¿qué es ser raro hoy en día? No, somos especiales y diferentes, cada persona es especial y diferente y única, Elvia. Y tú has demostrado que además ser único es ofrecerle a la gente también pues conocimientos o ideas que no conocen, que es la labor que tú haces a través de las redes sociales, Elvia. Así que vamos a quitar esa palabra de bicho raro, que es muy fea y no nos gusta nada, y vamos a cambiarla por ser único. Además, Elvia, tú has visto en las películas el bicho raro es luego el protagonista. Sí, es que siempre digo yo que cuando veo documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, Nigel Marven, David Attenborough, al final los bichos o los animales que más me flipan, como digo yo, son los raros. Y al final, como dije en este discurso, el hecho de ser un bicho raro simplemente son personas que aún no han renunciado a ser únicas y que nunca deberían de hacerlo. Sí, pues mira, Félix Rodríguez de la Fuente, seguramente que también le llamaron bicho raro en su momento. Einstein, todos los grandes han sido bichos raros, Elvia, así que tú por eso no te preocupes, porque eso significa que vas a ser muy grande, como ya lo estás siendo con este pedazo de premio que te acabas de llevar. Y Elvia, además que es que un premio merecido, porque recuérdanos la labor que haces a través de las redes sociales. Pues bueno, ahora mismo voy a aprovechar a compartir porque ahora mismo se está hablando el tema de quitar todas las redes sociales a los menores de 16 años. Y bueno, yo en verdad, yo entiendo ese desacuerdo que hay un poco porque evidentemente estamos preocupados, ¿no?, por lo que hacemos en las redes, lo que buscamos, pero yo tengo que dejar una cosa clara, y es que el problema de quitar todas estas redes de menores es que muchas de ellas son la oportunidad para que se les abran las puertas para transmitir sus pasiones, y muchos de nosotros no los utilizamos para ver vídeos, para hacer retos que pueden acabar muy mal. Al final, las redes sociales son una herramienta que tú la puedes usar bien o la puedes usar mal. Las redes sociales, como yo digo siempre, no tienen vida propia. Tú decides cómo usarlas, cuándo, por qué, para qué. Y en mi caso, yo lo que hago es fomentar mi pasión por la naturaleza, ya sea con vídeos, con fotos, y luego ya de ahí pues a charlas. De hecho, desgraciadamente ahora mismo, si no tienes una red social, no te conoce casi nadie. Lo digo porque yo me la creé hace casi 3 años y si no fuese por las redes sociales no hubiese ganado ningún premio, ninguna nominación, ni me hubiesen abierto las puertas pues a conocer a otras personas, ¿no? Entonces yo lo que hago es potenciar mi pasión por la naturaleza, y pues quien me sigue puede ser rastreador, y la idea también es un poco, digamos que transformar un poco la mentalidad de esas personas en el aspecto de ver una araña en tu casa y en vez de chafarla, porque es lo que te han dicho toda la vida, porque eso también viene de tus padres, pues coger un vaso y sacarla. Y eso con todo, ¿no? O sea, no tienes por qué enamorarte de cada animal que se te cruce, porque puedes tener un respeto, al igual que yo tengo respeto a las víboras, pero me siguen gustando, no tienen por qué ser animales malos, como ponemos nosotros en algunas películas. El Rey León, que supongo que la habrás visto, ya sabes que ponen a las hienas como malas. En realidad las hienas son animales que hacen su función, como todos los animales que viven en esta tierra, incluidos nosotros, y al final pues potenciamos que son malas, le ponemos la risa mala también. Entonces son cosas que no se deberían de potenciar y que debería ser lo contrario, porque además hacen muy buena función en el medio ambiente. Oye, Elvia, qué gusto escucharte. Me ha gustado, lo primero de todo, el alegato que has hecho a favor de las redes sociales, siempre y cuando se les dé un uso correcto de las mismas. Yo estoy de acuerdo contigo que no deberían prohibir las redes sociales, sino enseñar a utilizarlas correctamente, ¿no? A los jóvenes sobre todo, que las redes sociales son maravillosas. En ti se ve, por ejemplo, ¿no?, esa labor que haces a través de las redes, y sin la cual, como bien has dicho, no hubieras ganado muchos de los reconocimientos que has obtenido, ni podrías hacer esa labor importantísima que te sigue muchísima gente. O sea que, Elvia, eso lo primero. Y luego también lo que has comentado de conocer nuestro lugar también en el medio ambiente y la naturaleza como un animal más que habita ese lugar, y nuestro respeto hacia el resto. Exacto.
¿no? Que es lo que haces también a través de las redes. Elvia, cuéntanos ahora mismo, bueno, dónde estás, un poco lo que has hecho últimamente, además de ganar este pedazo de premio. Bueno, pues ahora mismo concretamente no sé en qué pueblo estoy porque he tenido que parar en un pueblo aquí cerca de Francia para hacer la entrevista, pero estos días hemos estado, bueno, primero fuimos a Cataluña, teníamos planteado ir a humedales, estudiar aves de, bueno, pues limícolas, flamencos, etcétera, pero justo fue despertarnos y ir a prepararnos y nos saltó a los 3 una alarma del móvil de que no podíamos salir, pues por fuertes vientos, con lo cual nos quedamos en casa, en el apartamento en el que estábamos, pero eso sí, aprovechando cada segundo. Yo, bueno, no sé si sabrás, pero escribí un libro a mis 11 años y ahora estoy dando últimos retoques a uno que escribí de ficción, que si quieres ya te contaré más adelante. Así que bueno, estuvimos también de entrevistas, reuniones en casa, aprovechando el tiempo. Y al día siguiente ya sí que nos fuimos hacia las montañas de Francia y estuvimos rastreando con raquetas. Nuestra misión era encontrar huellas o excrementos, más bien indicios de urogallo. No encontramos mucho, pero bueno, el hecho de estar al aire libre, disfrutar del paisaje ya era lo más. Oye, qué guay. Bueno, es que nos das mucha envidia. Yo que soy seguidora tuya, Elvia, también, que lo sabes, que yo te sigo en las redes sociales, que por cierto que te vi, que me has dicho, me has hablado del libro, quien te hizo el prólogo, ahora nos dices quién es, de repente te sorprendió en Londres, que yo te vi en el vídeo, que pusiste una cara con la boca abierta. A ver, háblanos de ese momento. Bueno, en ese momento me quedé sin palabras. De hecho, como una de las otras cosas que digo, ¿esto es un sueño o está pasando realmente? Bueno, quien me prologó el libro fue Nigel Marven, una persona que yo ni tenía nada, no se me había pasado por la cabeza el poder conocerla. Evidentemente era un sueño, pero el hecho que se hiciese realidad, porque yo no tenía ni idea. Estuvimos en el Museo de Ciencias Naturales de Londres y estuvimos un rato esperando a entrar, había una cola, pero mi madre estaba pendiente del móvil todo el rato y yo, ¿pero por qué no entramos ya? Bueno, yo con la paciencia, que a veces me falta, esperamos y a la que entramos yo estaba hablando súper contenta con mis padres, mira el esqueleto de ballena, mira esto, me volví loca evidentemente y se paran y me dicen, mira al que está enfrente tuya con la sudadera azul y yo, ¿a quién? No veo a nadie, estaba demasiado nerviosa y emocionada para concentrarme. Se gira y digo, o sea, no dije nada, me quedé llorando de decir, es Nigel Marven, vamos, una pasada. Sí, me acuerdo. Estuve súper claro, porque al final es como que has encontrado otra pieza del puzzle que te faltaba para encajar, para poder compartir lo que te gusta, porque yo siempre digo, una metáfora relacionada con cuando yo era un bicho raro, aunque lo siga siendo, única. Eso, mejor. Y la cosa es que yo decía, soy una pieza de puzzle que no ha venido empaquetada en la caja correcta. Entonces mi misión es como intentar encontrar esas pequeñas piezas que a veces las rastreas y a veces vienen solas. Y en este caso vino sola, vino como una sorpresa. Estuve toda la mañana hablando con él de mis proyectos en inglés, evidentemente, compartiendo, la verdad, una persona súper especial y que, vamos, que me ha dejado una gran huella en el corazón. Oye, qué guay poder conocer a tus ídolos, ¿no? Y además a un grande también. Elvia, fíjate que, bueno, lo has dicho al principio, ¿no? Que tú has mamado todo esto, esta pasión por el rastreo, ¿no? Por la naturaleza, por el cuidado del medio ambiente, por la divulgación científica, gracias a tus padres. Igual, pues oye, muchos de aquellos que nos vean en casa dirán, bueno, pero oye, ¿y si te gustaba otra cosa, ¿no? Y te has visto pues también un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues obligada a seguir sus pasos, pero es que realmente lo vives, o sea, es que lo has heredado, Elvia. Sí, o sea, en mi caso, mi pasión desde el minuto 0, ya hasta estando en la tripa, cuando mi padre le colocaba los cascos a mi madre en la barriga para yo estar escuchando sonidos de la naturaleza, yo al final es lo que he visto, lo que he vivido, lo que veía todo el rato en mi casa cuando me sacaban, porque al final, por mucho que leas de libros, por mucho que veas documentales, donde mejor se vive y donde mejor se aprende es en la propia experiencia, que la mejor escuela en este caso es el campo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que yo lo he estado viendo durante mis 13 años, es algo que me ha apasionado, con lo cual he seguido a ello. Y con esto también, el tema de las redes sociales, quería decir que yo no solamente hago vídeos para que la gente aprenda de lo que yo he aprendido durante todos estos años, recopilando información, de vivencias, contando anécdotas, sino que también un pequeño mensaje que va un poco como indirecta, no lo digo directamente, pero es que igual no te tiene que gustar el rastreo como soy yo una apasionada de ello, porque al final es mi hobby, mi trabajo, mi vida, mi todo.
Pero si te gusta la gimnasia, si te gusta el fútbol, si es tu pasión, ve a por ello, porque lo demás ya está ganado. Si tienes pasión por ello, ya lo vas a conseguir. Y no siempre hace falta hacer lo mismo que tus padres. Si tus padres te apoyan, están ahí y son tus padres, siempre van a saberlo, o van a querer lo mejor para ti, es lo que te gusta, pues vete a por ello, sigue las huellas. Hija, Elvia, dales de verdad la enhorabuena, no sé si me están escuchando, seguramente que sí, pero a tus padres por la pedazo de hija que tienen, porque da gusto escucharte, hablar contigo y bueno, pues aprender también de ti, porque ya aprendemos todos, da igual la edad, Elvia, pero aprendemos todos de ti, de lo que nos cuentas y de los mensajes que lanzas sobre todo a los jóvenes, ¿no? De lo importante que es perseguir los sueños y también, fíjate, siendo niña y queriendo dedicarse al mundo científico, porque además ese premio, volvemos al principio, que te entregaron hace unos días, coincidía además con ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y lanzaste también un mensaje bonito, y es que también las mujeres, por supuesto que sí, pueden tener un papel relevante en el mundo de la ciencia. Exactamente, de hecho lo recalqué en el discurso y se quedó grabado. Elvia, pues muchísimas gracias por habernos atendido, aunque sea así en la distancia, que te hemos pillado ahí en el coche en mitad de un pueblo allí de Francia, pero yo quiero tenerte el próximo día aquí en Plató para charlar otro rato contigo, porque como te decía antes, da gusto tener pues una segoviana así de apasionada con lo que hace, Elvia, tan joven además, y que bueno, pues que promete muchísimo dejar huella, como decías antes, pero bueno, pues aquí en Segovia y en el mundo entero. Elvia, nos vemos otro día aquí en Plató, ¿te parece? Obviamente, yo encantada. Oye, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo y enhorabuena a tus padres por esta hija tan estupenda que tienen. Un beso enorme, Elvia, y nos vemos aquí en Plató muy prontito, ¿vale? Sí, gracias. Gracias a ti, enhorabuena. Bueno, pues Elvia, ya saben, la rastreadora, la pueden seguir en las redes sociales, hace esa tremenda divulgación científica siendo tan joven y bueno, pues la ganadora más joven también de estos premios que acaba de recibir Influencer Awards Spain, una maravillosa noticia, además de raíces segovianas. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues estamos de vuelta y nos vamos en estos últimos minutos de programa hasta el Palacio Quintanar, que acoge hasta el 12 de abril Mujer, Montaña, Calavera, Rosa. Así se titula la muestra de la artista madrileña Ángela Nordestedt, que recorre casi 3 décadas de creación. Desde sus primeros bocetos en los años 90, pasando por pequeñas esculturas hechas con tela o también su primer vídeo. Obras que giran en torno a la mujer y el paisaje y en las que la rosa es protagonista. Se quedan con este reportaje, yo aquí me despido, después ya saben un nuevo episodio de Historietas de Segovia y nosotros volvemos mañana a las 9:30 con más de 8 Magazine. Adiós. El Palacio Quintanar acoge Mujer, Montaña, Calavera, Rosa, una exposición clave para explorar el universo de Ángela Nordestedt. Ángela Nordestedt tiene, digamos, esos dos extremos, a veces una pintura de una gran, digamos, energía, brusquedad, y luego otras obras son de una enorme fidelidad, delicadeza, obras de muy diferentes etapas y no diferentes estilos, porque hay una unidad, lógicamente, pero sí hay formas muy diferentes de abordar la pintura. Paisaje, mujer o mujer, paisaje, son los dos grandes temas que están presentes en su obra. Paisaje y cuerpo, ejes fundamentales de su producción, que en esta muestra se unen a través del dibujo, la pintura, la obra tridimensional y el vídeo en un todo, bajo el título Mujer, Montaña, Calavera, Rosa. Es un título que sigue un poco mi trayectoria vital y un poco artística también. En un primer momento, antes de estos dibujos que están en una de las salas, estos pequeños dibujos que yo llamo arqueología personal, anteriormente a eso yo había pasado por una etapa en la que mi lenguaje era más bien abstracto y en ese momento ocurrió que, bueno, pues empecé a necesitar contar las cosas de otra manera. De hecho, lo que empecé fue... tenía la necesidad de contar cosas y entonces me fui ya yendo hacia la figuración. De ahí surgen esos dibujos, tienen mucha relación con mis sensaciones, emociones, circunstancias de cada momento y claro, todo esto es
sobre mí, soy una mujer. La montaña es un poco el significado de la vida, ¿no? De esta escalada que todos hacemos con un destino que no conocemos porque está detrás de la montaña y vete tú a saber, ¿no? Ese destino evidentemente acaba siendo la calavera, que es un motivo que me gusta también mucho para dibujar, para trabajar con él. Y lo que sí es un motivo muy recurrente en mi trabajo, porque es un icono que muchas veces suplanta a la figura humana, es la rosa. La rosa es absoluta protagonista de la obra de Ángela Nordenstedt. O sea, yo por medio de la rosa puedo explicar muchas cosas diferentes, explicármelas a mí misma. Luego que eso se pueda ver ya depende. Pero al final no es el significado literal de lo que uno va reflejando, sino la sensación que pueda transmitir. Y a mí eso me importa mucho, ¿no? Yo busco crear un estado emocional y ese es mi fin último. Yo creo que aquí lo consigo bastante. Hay que decir que la selección de la comisaria ayuda muchísimo. O sea, ella ha hecho ese trabajo que el artista nunca puede hacer, que es elegir entre su propia obra. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con mucho rigor, lo ha hecho muy contenidamente, también entre el mare magnum de cosas que se puede uno encontrar de vez en cuando en los estudios de los artistas. Grandes formatos con bocetos de elementos vegetales nos reciben en esta exposición. Sobre el papel, la artista experimenta con pigmentos naturales. Como la brea, como el zumo de remolacha, que hace que vaya el tiempo ejerciendo su labor y variando colores. Flores, que cobran su versión más realista y meticulosa en Río Negro. Esta obra está realizada hace 3 años y está pintada con una extraordinaria meticulosidad. Y bueno, tenemos este enorme espacio donde la pintura está sobre un telón de teatro. Un gran telón de 80 metros cuadrados inspirado en el Hamlet de Shakespeare. Hace alusión a Hamlet y en concreto al personaje de Ofelia. Es una obra que ha generado muchas pinturas. Todos recordamos esta Ofelia muerta flotando en el río, porque se ha suicidado. Ubicar esta pieza en un espacio compartimentado, muy decorado y con la historia del Palacio de Quintanar ha sido el gran reto de la muestra para la comisaría. Hay que decir que este espacio es muy complicado. La Sala Noble del Palacio de Quintanar supone un verdadero reto para cualquier artista. Por mi parte también como comisaria, ciertamente me gustan esos espacios complejos que retan, que te exigen ponerte de acuerdo con ellos. Los espacios difíciles nunca puedes retarlos y querer que respondan como tú quieres. Hay que negociar con esos espacios y aquí creo que Ángela lo ha logrado extraordinariamente bien, pero esta compartimentación se ha pensado muy específicamente, muchas visitas, mucho ver cómo dialogar con él, cómo aprovechar estas salas con tanta decoración, tan potentes estéticamente, son muy potentes, pero como los espacios compartimentados nos han ayudado también a poder decir, bueno, aquí puede funcionar este tipo de obra, aquí puede funcionar esta otra, pero siempre en diálogo con el espacio, que es realmente muy bello y muy importante. Quédense con este estilo de dibujo, esa repetición meticulosa de las formas con la que la artista comenzó a experimentar en estas otras obras. También surge del motivo de la rosa, en concreto surge de estos motivos más densos, más entremezclados de otra época, que son los dibujos con brea, y a partir de ahí empiezo a crear unas tramas que se van convirtiendo en esos espacios expandidos de dibujo. Como caleidoscopios
de una minuciosidad casi obsesiva, porque tienen unos grandes tamaños y hay como esa insistencia obsesiva, milimétrica, de una enorme exactitud. La influencia de la pintura oriental pasa de las telas y los grandes formatos a estas pequeñas piezas circulares, ovaladas, minuciosas. Son paisajes que tienen, digamos, una cierta influencia de la pintura china antigua, de algún periodo antiguo, de esta pintura oriental, de una gran, digamos, síntesis y una extraordinaria exquisitez. Y estas piezas las vamos a encontrar en formatos muy pequeños, que hemos aprovechado estas vitrinas estupendas tipo ventana que tenemos en el Palacio de Quintanar. También gracias a esta distribución en distintas salas ayuda mucho a mantener ese fluir entre estados emocionales que varían, pero que hay siempre como un susurro, una vibración de fondo que se va manteniendo de una sala a otra. Un recorrido que nos lleva a su primera experiencia audiovisual. 2 sobrecogedores vídeos que hielan la sangre y reflejan fielmente el dolor y la rabia que los inspiraron. Hay que decir que es su primer vídeo y creo que el resultado es realmente impactante. Tiene su origen en la entrada de los talibanes en Afganistán y cómo se ha reducido a las mujeres a la nada. No pueden ir al colegio, no pueden trabajar. Mujeres médicos, juezas, mujeres que tenían un acceso al mundo laboral, hoy están recluidas en casa y es un terrible drama. La propia artista, delante de un suave telón, pues está situada delante de escombros, donde hay salpicaduras de sangre en ese frontal. Y en otro de los vídeos es ella misma que no puede respirar porque el mismo telón, el mismo superficie de plástico le impide aspirar el aire y le impide ser. Con el vídeo, igual que con los paquetitos, yo reacciono de forma distinta a estímulos que me vienen de fuera. No es algo cocido a fuego lento en el estudio, es más bien una reacción muy inmediata a algo que sucede y me impacta. De hecho, los vídeos están hechos en los 2 días siguientes de la entrada de los talibanes en Kabul y los paquetitos también, la primera tanda, la primera que hice, también fue en los días inmediatamente posteriores al atentado de Atocha. O sea, eso es más visceral, es una reacción mucho más rápida. Y el hecho es que cuando hay un atentado siempre y muere gente y hay heridos, quedan restos de ropa, las explosiones. Llegan los médicos, los enfermeros, rompen para curar a un herido, rompen las telas, la ropa que lleven, o simplemente de la explosión sale mucha ropa despedida. Y a ella esto le impresionó muchísimo y empezó a hacer esos pequeños objetos que son como esbotos y que no siempre son trágicos, ya digo que a veces son mucho más ligeros e irónicos, pero siempre tienen una carga emocional muy fuerte. Pequeñas esculturas tridimensionales realizadas con fragmentos de tela, tejidos de diferente origen, sábanas, manteles, que recuerdan el trabajo de las mujeres artistas que en los años 70 encontraban en lo cotidiano la inspiración, conviviendo el arte con las tareas domésticas. Un lenguaje tierno, irónico, son lo que ella llama paquetitos, que están realizados en telas, pero estas telas que podemos encontrar por casa, de restos de tapicería o de manteles o de ropa o de cosas que ya no se utilizan, pequeños elementos, un espejito, unos botones, es decir, diferentes elementos que ella compone como personajes con un fondo a veces trágico y otras más alegre, y depende de los motivos.
Ya les dije que en esta muestra las mujeres están muy presentes. Una cotidianeidad, una necesidad de crear que nos lleva a su primera etapa, a finales de los 90. Pequeños dibujos en una especie de diario íntimo, el de una madre artista. Se conjuga una enorme libertad. Son formas que a veces casi rozan el surrealismo, pero que hablan de sueños, de pesadillas, hay formas larvarias, hay formas también juguetonas, porque también corresponden a la infancia de sus hijos. Hay algunos dibujos realizados con los ojos cerrados. Hay un tipo de lenguaje muy íntimo, porque sí es algo que esos pequeños formatos, como todos sabemos, muchas mujeres han tenido que realizar su trabajo en casa mientras atendían a los niños, a las labores domésticas, y no disponían de su estudio como normalmente les ha sucedido históricamente a los hombres, que han tenido más su espacio reservado y su estudio y su lugar para trabajar. Las mujeres han tenido que hacer mucho más, todo a la vez, y esos dibujos a veces responden a esos momentos de estoy dibujando porque es algo pequeño que puedo hacer ahora. Un reflejo de la evolución de la propia Ángela Nordenstedt como mujer y como creadora. Claro, y la obra lo tiene que reflejar. Yo creo que en ese sentido me voy moviendo con cada uno de mis momentos y circunstancias. No sé quedarme en un determinado estilo, en un determinado tipo de trabajo, aunque sí que es verdad que retrocedo, capturo, vuelvo a llevarme hacia adelante y rescato a veces, aunque luego no es muy evidente. Pero vuelvo con una reinterpretación. Pequeñas esculturas, meticulosos dibujos, bocetos en recortes de papel, pinturas de gran formato y vídeos, fruto de casi 3 décadas de creación y evolución artística. Una muestra que estará en Segovia hasta el 12 de abril.